Mi padre fue un misionero en el Perú. Una de las cosas que él hacía era predicar mucho acerca de la mayordomía cristiana. Entre las cosas que él me dejó estaba un telar, un pedazo de tela, con un sermón, con un bosquejo de un sermón muy interesante acerca de los diezmos y las ofrendas. Ese sermón que quiero predicar a ti en este momento. El título es Enseñanzas bíblicas acerca del diezmo y de las ofrendas. ¿Cuáles son las características del diezmo y de las ofrendas en la palabra de Dios, en la Santa Biblia? Y la primera característica que uno puede ver, si uno pusiera ambas cosas lado a lado, es de que el diezmo es propiedad de Dios, es algo que le pertenece al Señor, no es algo que nos pertenece a nosotros. Dice Levíticos capítulo 27, versículo 30, lo siguiente: y todo el diezmo de la tierra, así el de la simiente de la tierra o el fruto de los árboles, es del Señor. Es algo santo, separado para Dios. Entonces esto es algo muy interesante que la palabra de Dios nos va a decir, ya desde el comiencito, de que de todo lo que Dios nos da, de aquello de lo que Dios Él nos ofrece cada día, hay una parte que es de Él. Hay algo que uno como cristiano, como seguidor de Cristo Jesús, tiene que devolverle al Señor. Y esto es el diezmo. Ahora, si uno va a ver lo que es la ofrenda, ¿qué diferencia en este punto hay entre el diezmo y las ofrendas? Es lo siguiente: una característica, la primera cualidad de las ofrendas es de que es algo que le pertenece al hombre, es algo que te pertenece a ti y me pertenece a mí. Deuteronomios capítulo 16, versículo 10 nos va a decir lo siguiente: entonces tú vas a guardar, dice la palabra, la fiesta de las semanas para el Señor tu Dios, y vas a darle, vas a tributarle al Señor una ofrenda de tu buena voluntad, de tu propia mano, la cual tú le vas a dar a Dios, al Señor tu Dios, por lo que Él te bendice. Es una cosa muy interesante lo que dice la Biblia. El diezmo es algo que le pertenece al Señor. El diezmo es algo que no nos pertenece a nosotros, que nosotros se lo damos a Dios en una suerte de pacto, en una suerte de convenio, de sociedad con el Señor. En relación con la ofrenda es algo que nosotros le damos al Señor, pero ya no de lo que es del Señor, sino de lo que es nuestro, de acuerdo a cómo Dios nos ha bendecido, de acuerdo a la bendición que nosotros experimentamos en nuestra vida. Esa es la primera diferencia entre lo que es el diezmo y la ofrenda. Pero hay más. La segunda característica del diezmo es de que requiere obediencia al mandato de Dios. Uno ve en el primer versículo que hemos leído acerca del diezmo, de que Dios nos pide, tú me vas a dar el 10% de lo que yo te doy. Es como una orden que nos da Dios, y a veces uno se siente un poquito chocado por ese tipo de cosas que Dios nos pide. Pero Dios nos habla para nuestro bien. Él nos aconseja, Él nos pide cosas para nuestro bien. Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10: traigan todos los diezmos a la casa del depósito, y para que pueda haber alimento en mi casa. Y pruébame ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré para ti las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti tal bendición que no va a haber cuarto que pueda alcanzarlo, que pueda contenerlo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y es algo muy bonito en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dios nos pide que seamos obedientes a Él, pero Él nos promete bendición. Y es un punto en el cual tú tienes que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a serte fiel en esto, ayúdame a buscar ser fiel en ese tema del diezmo. No no por un interés en las bendiciones que vendrán, pero ciertamente Dios te va a bendecir. Él dice, Él promete: yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Ahora, también Deuteronomios capítulo 14, versículo 22, va a decir algo acerca de esto. Tú debes ciertamente diezmar de todo lo que tú tienes de lo que produce tus granos, de lo que tu campo produce año tras año. Dios nos pide que seamos obedientes a este mandato, pero es siempre por nuestro bien, porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Ahora, la segunda característica de las ofrendas es de que, a diferencia del diezmo, cada uno decide cuánto va a dar. Cada uno decide en su propio corazón qué es lo que tú quisieras darle a Dios. Deuteronomios capítulo 16, versículo 17 es el pasaje que voy a leer a continuación, donde dice la palabra: cada
hombre dará de acuerdo a lo que él es capaz, de acuerdo a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Es una cosa muy bonita lo que dice la palabra de Dios. En el caso del diezmo, Dios nos pide, tú me vas a dar esto, yo te voy a bendecir, no te preocupes, voy a abrir las ventanas del cielo. En el caso de las ofrendas, Dios nos dice, no, tú dame de acuerdo a las bendiciones, de acuerdo a lo que tú mismo decidas en tu corazón, de acuerdo a cómo yo te bendigo. Interesante lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las características de los diezmos y de las ofrendas. Una tercera característica de los diezmos es de que nuestro amor a Dios nos empuja, nos lleva a cumplir una obligación sagrada que Él nos pide, que Él nos da. San Juan capítulo 14, versículo 15, voy a leer primero, y después voy a leer San Juan capítulo 15, versículo 10. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Es un pedido del Señor. Si nosotros le amamos, vamos a guardar los mandamientos del Señor. El diezmo al final es una prueba de amor, porque es separar una significativa parte de lo que Dios te da, reconociendo que es de Él, que eso no es tuyo, que es algo que debe ser usado para los propósitos santos que Dios tiene dentro de lo que es el sostenimiento de la iglesia y la predicación del Evangelio. Dice también el Evangelio según San Juan, ahora el capítulo 15, si ustedes guardan mis mandamientos, yo voy a habitar en mi amor, así como yo he guardado, habitarán ustedes en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y habito también en su amor. Mantenernos en el amor de Dios nos lleva a hacer a veces sacrificios, y uno de esos sacrificios, una de esas cosas, es ser obedientes a lo que Dios nos pide en el tema de los diezmos. En el caso de la ofrenda, la tercera característica de la ofrenda, puesta frente a frente con los diezmos, es de que nuestras ofrendas expresan nuestro amor a Dios. O sea, en uno, nuestro amor a Dios nos lleva, nos mueve a cumplir con un deber. En el otro es nuestro amor a Dios lo que la ofrenda en sí expresa cuánto nosotros amamos a Él. San Juan capítulo 3, versículo 16, Primera de San Juan capítulo 3 también, versículo 16, y San Juan capítulo 15, versículo 13. Estos pasajes dicen cosas muy bonitas. Lo que nosotros damos a Dios es una manifestación de cuánto nosotros le amamos a Él. Por eso en la iglesia verdadera, en la iglesia de verdad, no se recogen limosnas, se recogen ofrendas. Es una muestra de cuánto tú amas a Dios. Incluso puede ser más que un diezmo, de acuerdo a la bendición que Dios te da y cómo tú sientas en tu corazón. Las ofrendas sirven para muchas cosas muy útiles también en la iglesia. Dice la palabra, porque Dios tanto amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que cualquiera que cree en Él, quien quiera que cree en Él, no muera, sino pueda tener vida eterna. También dice la palabra, por esto nosotros sabemos, y por eso nosotros hemos conocido el amor, porque Él dio su vida por nosotros. De esta forma nosotros también debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Y finalmente dice la palabra de Dios, nadie tiene más grande amor que este, que uno ponga la vida de uno por sus amigos. ¿Sabes? Cada vez que tú das una ofrenda en la iglesia, tú estás emulando, tú estás representando en cierta forma, estás respondiendo a la mayor ofrenda que se dio jamás. La ofrenda de Dios cuando Él envió a Cristo Jesús para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para ser nuestro Salvador, para convertirse en el primero entre muchos hermanos, para rescatarnos para Dios. Entonces cuando tú das una ofrenda al Señor, es algo muy sagrado, es algo muy importante. Tú le estás mostrando al Señor algo, cuánto realmente lo amas por esa ofrenda que tú le das a Él. Es por esto que en algunos lugares las personas que van a dar ofrendas buscan los mejores billetes para entregárselos a Dios. O incluso hay algunos, he sabido de hermanos que en algunos lugares donde las monedas tienen bastante valor, las monedas que ellos van a usar para entregar las ofrendas, ellos las pulen, las limpian cuidadosamente antes de entregarlas al Señor en el día de adoración. Esto es algo muy, muy interesante. Nuestra ofrenda muestra nuestro amor hacia Dios. En el caso del diezmo, la cuarta característica, y esta es una característica muy interesante, es que Dios acepta tanto buenas cosas como malas cosas. O sea,
Dios acepta tanto lo que es perfecto como aquello que no lo es. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 27, versículos 32 y 33. Dice ahí la palabra de Dios: y en lo concerniente al diezmo del ganado o cualquier cosa que pasa bajo la vara, la 10ª parte es santa para Dios. No vas a preguntar si es bueno o malo, ni lo vas a cambiar. Y si lo cambias, tanto lo que tú lo que has dado como lo que tú quieres cambiar, se convierte en santo. No podrá ser redimido. Es interesante lo que la palabra de Dios dice. Dios dice, el pueblo de Israel era un pueblo que se dedicaba mucho al cuidado de ovejas. Era un pueblo pastoril, era un pueblo que se dedicaba a la ganadería de estos animales, ¿no? De los ovinos y del ganado ovino. Y Dios le dice, tú al darme diezmo de tu ganado, vas a fijarte de todo lo que pasa a la vara, el 10% es para mí. No te vas a fijar, dice la palabra de Dios, si es bueno o malo. Sencillamente me lo vas a dar, porque eso es santo para mí. Eso es algo muy interesante lo que dice la palabra de Dios, porque nos está diciendo de que uno no tiene que fijarse en si es mucho, si es poquito. Hay buenos hermanos que me decían, pastor, yo junto mi diezmo en la casa y ahorro para que ese diezmo vaya creciendo, y después de unos meses yo voy y lo llevo a la iglesia porque me da pena no dar mucho diezmo, ¿sabes? No, tú no tienes que fijarte si es poquito o mucho en el caso del diezmo. Tú tienes que darle a Dios lo que le corresponde, no tienes que fijarte si es bueno o malo. Un día yo era pastor en la sierra del Perú, allí en Ancash, y los hermanos me preguntaban allí en las alturas, ¿y nosotros cómo hacemos si nosotros muchas veces damos nuestros diezmos de nuestros productos? ¿Cómo se entiende este pasaje? Y yo les decía, bueno, algo así se me ocurrió decirles. Bueno, lo que quiere decir la palabra de Dios es de que si tú siembras 10 rayas, 10 líneas de papa, y recoges esas 10 líneas de papa y sacas allí 10 sacos de papa, un saco es para Dios. No te vas a fijar si es papa chiquita, si es papa grande, si por ahí salió una que capaz no es tan buena. Uno de esos sacos es para Dios, lo demás es para ti y Dios te va a bendecir. Siempre en esto hay un tema de la bendición. Dios bendice a sus hijos, Dios bendice a sus hijos que son fieles en esta área. En el caso de la ofrenda, la cuarta característica de la ofrenda es de que Dios acepta solamente ofrendas perfectas. Es interesante, en el diezmo Dios acepta lo perfecto y lo que no es perfecto. En las ofrendas Él acepta solamente aquello que es perfecto. Levíticos 22, versículos 21 y 22, y Malaquías capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice aquí la Biblia. Y quien quiera que ofrezca un sacrificio de paz, una ofrenda al Señor para cumplir su voto, y entrega una ofrenda de buena voluntad del ganado de las ovejas, debe ser perfecta para ser aceptada. No debe haber defecto en él. Aquellas ovejas que están ciegas o que están lesionadas o que tienen alguna imperfección, tienen úlceras, eczemas, tienen escamaciones, tú no debes ofrecer estos animales a Dios, ni debes hacer una ofrenda de fuego de ellos en el altar del Señor. Y la palabra va a decir en otra parte, y cuando tú ofreces a las ovejitas que están ciegas como sacrificio, ¿no es acaso algo malo? Y cuando tú ofreces a los corderos que están perniquebrados y enfermos, ¿acaso no es algo malo? Ofrece esas cosas entonces a tu gobernador. ¿Él acaso estará contento con estas cosas que tú le llevas? ¿Aceptará esta ofrenda él favorablemente? Dice el Señor de los ejércitos. Interesante. Las ofrendas se dan de buena voluntad, se dan de buen corazón, y tú debes entregar esas ofrendas como algo perfecto, como algo completo, como algo que no debe tener defecto, dice la palabra de Dios. Es algo muy interesante este asunto, la diferencia entre el diezmo y la ofrenda. Entonces tú, cuando le das una ofrenda a Dios, debes darle lo mejor que tú puedes entregarle. Si la ofrenda es tiempo que tú le das al Señor, un tiempo, un talento, una ofrenda económica de dinero o de productos, debe buscar lo mejor para Dios. ¿Por qué? Porque la primera ofrenda, la ofrenda más grande que se dio alguna vez, la ofrenda del Señor, la ofrenda en Cristo Jesús, era una ofrenda perfecta, era una ofrenda sin defecto. Y tú, cuando le entregas una ofrenda a Dios, es también algo así. Debe ser en alguna forma, así como Dios te entregó a Cristo Jesús lo mejor que Él tenía. Yo en mi ofrenda le voy a dar a Dios lo mejor
que yo tengo. Es una cosa muy interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que hemos estudiado. La primera característica del diezmo es de que es propiedad de Dios. En cambio, la ofrenda es propiedad nuestra. El diezmo requiere obediencia a algo que Dios nos pide, pero Dios también nos promete bendición. En el caso de la ofrenda, lo que cada uno de nosotros decide cuánto va a dar. En el caso del diezmo, nuestro amor a Dios nos compele a cumplir algo que Él nos pide. En las ofrendas expresan cuánto nosotros amamos a Dios. En el caso del diezmo, Dios acepta tanto lo que es bueno como lo que no lo es. En la ofrenda, Dios acepta solamente lo perfecto. ¿Por qué? Porque Dios quiere entrar en pacto contigo, porque Dios quiere bendecirte, porque es necesario llevar adelante la obra del Evangelio. Y sin recursos, ¿cómo puede llevarse adelante esta tremenda tarea? Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que el Señor te ayude a ser un socio de Él y de esta forma también traer mucha bendición a tu vida.